Hola, soy Alejandro León. Bienvenidos a la presentación del trabajo final de grado, del grado de Psicología. En esta presentación voy a intentar resumir en 10 minutos aproximadamente este trabajo final de grado que representa la culminación de 4 años de estudio dentro de UOC, dentro del grado de Psicología. A la hora de buscar tema para desarrollar dentro del trabajo final de grado de Psicología, me propuse que tenía que cubrir 3 vértices diferentes. Por un lado, tenía que tener un tema que me interesara personalmente a mí. Por otro lado, lógicamente, ese tema tenía que tener vinculación con la psicología. Y por otro lado, introducir algún grado de novedad dentro del sector de la psicología. Así, mi afición desde hace muchísimos años, que es la magia, el ilusionismo, pues fue relativamente sencillo encontrar vinculaciones con la psicología. Magia y psicología es un tema que pienso que conjuntan bastante bien, y por otro lado es un tema que estaba muy poco desarrollado con respecto a lo que podría ser, con lo que fue bastante sencillo encontrar un tema nuevo dentro del campo de la psicología y del ilusionismo. En concreto, dentro de la psicología, me centré, dentro de la psicología del ilusionismo, en un tema que es la del sesgo cognitivo. Si uno se hace la pregunta más simple que se pueda uno plantear en cuanto a la magia, de que por qué funciona la magia, por qué un mago puede llegar a crearnos esa sensación de ver algo imposible, pues uno se da cuenta que utiliza una universalidad en el malpensar de todas las personas, porque por eso la magia funciona para todas las personas. En un espectáculo de magia todo el mundo es engañado simultáneamente, y esos errores, que son unos errores, podríamos decir, de base, esos malpensares, se fundamentan en los sesgos cognitivos que tenemos todas las personas, y que, conocedores los magos de ellos, se aprovechan de ellos para insertarnos dentro de nuestras cabezas la ilusión de la magia. Ya dentro de la psicología, cuando comencé a pensar en qué disciplinas podían ser las que podían tratar de manera más específica el sesgo, qué duda cabe que todo lo que son las terapias cognitivo-conductuales, estas terapias de segunda generación, son las que mejor trabajan la idea del sesgo. Todo este tipo de terapias se fundamentan en que una cognición errónea fundamentada en el sesgo es la que crea en las personas una distorsión, una percepción errónea de la realidad, que termina en una patología. De manera que concepciones erróneas, pensamientos erróneos específicos pueden llegar a determinar patologías también específicas. Sea como sea, este tipo de terapias son las que me han ofrecido un repertorio de sesgos más específico y sobre el que he trabajado, lógicamente. La hipótesis inicial del trabajo a desarrollar, se fundamenta en que tanto la magia como las terapias cognitivas comparten algún tipo de sesgo. Esta hipótesis inicial nos hace desarrollar diferentes objetivos a modo de pregunta, que son los que el trabajo tiene que contestar. Básicamente, estos objetivos a cubrir serían, primero, determinar exactamente cuáles son los sesgos que utiliza la magia. Por otro lado, también, con respecto a los sesgos de las terapias cognitivas, llegar a determinar si esos sesgos son los mismos, y en caso de que fueran los mismos, también determinar si es una relación única, es decir, que tuviéramos un único sesgo general que nos sirviera para cubrir toda la disciplina mágica, o si son varios. Y además, teniendo en cuenta, suponiendo que fueran varios, tenemos que tener presente que la magia está orientada a los espectadores, y que el espectador, cuando ve un fenómeno antinatural, un fenómeno misterioso, siempre es consciente del efecto final de ese juego mágico. Nunca es consciente del sesgo, porque si fuera consciente del sesgo no sería partícipe de la ilusión del juego. Es decir, que necesitaríamos correlacionar de alguna manera esa idea de efecto final sobre el espectador, esa ilusión final, con respecto a ese sesgo mágico, que además busca esa comunalidad con respecto al sesgo de la terapia cognitiva. En la metodología de trabajo, inicialmente definí un esquema muy sencillo y fundamentado en 3 variables, que son, por un lado, la variable del sesgo,
ese error que permite que el espectador sea consciente de una ilusión, de algo que es imposible. Como decía anteriormente, ese efecto que es el producto final, que es lo que está viendo el espectador, sobre lo que fundamenta su efecto de ilusión. Y por último también como variable la técnica subyacente dentro del efecto, que es la técnica conocida por el mago, el cómo se hace ese juego de magia, cómo está fundamentado para llegar al sesgo final, que es el que produce la ilusión. De aquí analicé más de 100 juegos de magia, en los que para cada uno de ellos extraje estas tres variables, tanto el sesgo como el efecto como la técnica, y mediante un modelo de correlación estadística, un test de hipótesis básico, busqué las correlaciones entre todos los juegos con respecto a las diferentes variables. Los más de 100 juegos que analicé estaban todos fundamentados en una serie televisiva en el que salía un mago enmascarado, donde además de presentarnos el juego, el efecto final, también nos descubría exactamente cómo estaba realizado este juego. Han sido aproximadamente 12 horas de visualización de vídeos, 12 horas que a la práctica han resultado ser más de 24 horas de visualización de vídeo, y que aquí os dejo un pequeño sketch para que veamos exactamente ese material de dónde sale, ese mago enmascarado. It's the show that magicians around the globe don't want you to see. The Masked Magician is back, out of hiding, daring to expose the world's most highly guarded secrets. You'll find out how they perform amazing appearances, death-defying escapes, baffling levitations, astounding vanishes, mind-blowing sleight of hand, and impossible illusions. No magician is too famous, no trick too big, no secret too sacred. The magician's code will be forever broken on magic's biggest secrets finally revealed. Ya en el análisis cuantitativo de los resultados, destacar muy brevemente que dentro de los 12 sesgos inicialmente definidos, únicamente se emplearon 5 de ellos. También tener presente que dentro de los posibles efectos mágicos que estaban definidos en 20, únicamente tratamos con 13, es decir, que la base de datos de efectos no fue totalmente exhaustiva. Y por lo que respecta a las correlaciones, destacar el elevado número de correlaciones que teníamos entre las variables efecto y técnica, y las más importantes también con un número bastante elevado, un 45%, entre las variables del efecto y el sesgo. Dentro del análisis cualitativo de la información, de los datos obtenidos, destacar, además de esas correlaciones muy fuertes entre sesgos y efectos, destacar que han sido 5 los sesgos que se han erigido como los principales en uso dentro de la magia, pero en concreto destacar el sesgo del razonamiento, que ha sido el sesgo más robusto, entendido como robusto el sesgo que ha correlacionado independientemente bien con la variable del efecto y la variable de la técnica. En la discusión de los resultados me gustaría simplemente un par de pinceladas a la primera idea, que es que todos los sesgos que hemos inicialmente contemplado no han sido utilizados. Hemos de tener presente que en la base de juegos no hemos contemplado tampoco todos los efectos posibles. Y al respecto de las variables analizadas, comentar las correlaciones. Por un lado, el elevado valor de correlación entre técnica y efecto, que parece ser lo esperable. Y por otro lado, el bajo valor encontrado entre el sesgo y la técnica, que aunque existe es un valor bajo, de manera que también podríamos pensar que la relación entre la trampa subyacente y el sesgo no tendría que ser tampoco relativamente importante. Y por último, lo más importante de todo es que la correlación final entre el efecto, entre lo que ve el espectador, y el sesgo, entre lo que no ve y que sirve para que produzca ese mal pensar, ese error cognitivo que le tiene que llevar a la ilusión de la magia,
esa correlación también ha sido muy fuerte. Llegadas a las conclusiones de este trabajo final de grado, comentar por un lado que la hipótesis inicial con la que hemos comenzado se ha resuelto como cierta. Los sesgos que utiliza la magia son en parte los mismos sesgos que emplea, sobre los que se fundamentan las terapias cognitivas. También decir que no únicamente es un único sesgo el que utiliza la magia, sino que se comparten diferentes juegos de sesgos. Por otro lado, comentar que hemos encontrado una correlación muy importante entre sesgos y efectos mágicos. Esta situación lo que nos abre es una puerta que para mí es muy novedosa, y es que podemos acceder al malpensar, al sesgo de una persona a través de un juego de magia. De ahí esa correlación. Un efecto determinado sabemos que nos puede llevar a una mal manera de pensar en una persona. Por otro lado, también, a la vista de los resultados lógicamente no son un 100% positivos. Existen muchos juegos, muchos efectos, muchos sesgos que no acaban de ajustar dentro de lo que es el efecto mágico. Esto nos tiene que abrir también un poco los ojos a la hora de plantear la magia no como una disciplina sencilla, sino una disciplina compleja, poco estudiada, y que seguramente necesita un análisis multidisciplinar para abarcarlo en su totalidad. Por último, hablar dejar mención de que esta complejidad de la magia y este poco estudio que tenemos hasta ahora nos abre pues muchísimas puertas en lo que podrían ser trabajos futuros que nos relacionaran la magia y la psicología. Bueno, llegamos así al final de esta presentación audiovisual. No puedo cerrar la presentación sin dar mi más sincero agradecimiento tanto a Rocío Pina como a Modesta Pausada, que desde WOC han realizado infinitas correcciones a todos los borradores que les he ido pasando del trabajo. Muchas gracias a las dos, porque el trabajo no sería este sin vuestra ayuda. Bueno, nada más, gracias a todos por la visualización de la presentación.